bienvenidos aquí a la librería Bonilla, donde platico con los autores de Bonilla Artigas Editores. Yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Ricardo Colina. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. El que da las gracias soy yo, y muchísimas gracias, Armando, por la invitación, poderme dirigir a tu auditorio, y estoy a tus órdenes. Ricardo es autor de un libro que no tenemos físicamente, pero que ustedes pueden adquirir electrónicamente en el catálogo de Bonilla Artigas, que es un breve diccionario guadalupano y agrupa una serie de ideas, personajes, anécdotas, podríamos decir, ¿no?, sobre todo el suceso guadalupano. Claro que sí, mira, es hablar primero. ¿Cuál es el propósito de este diccionario, breve diccionario enciclopédico? Que le pusimos breve porque son 500 años los que se están celebrando, los que se van a celebrar ya pues dentro de 6 años se van a celebrar ya los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe en el Tepeyac, ¿verdad? Y digo eso porque quiero hacer énfasis de que es la Virgen María. Okay. No, porque muchos dicen es la Virgen de Guadalupe. No, la Virgen María en la advocación de Guadalupe. Para que empecemos claros, ¿verdad? Porque además hay una serie de cosas en el breve diccionario que a mí me llamaron mucho la atención. Una de ellas fue un apartado, uno de los puntos que marcas, que es la adoración de la Virgen antes de la llegada de Colón. Sí, claro, no recordemos que para ya no irnos tan atrás, mejor vamos a partir de la llegada de Cortés a México, porque si no ya nos vamos a ir perdiendo, ¿no? Sí, claro, recordemos que estaba eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Es más, Hernán Cortés trajo una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero de Extremadura, en la que se nos ha presentado mucha confusión, porque recordemos que dentro de las 5 apariciones que tuvo la Santísima Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, de esas 5 apariciones, a Juan Diego le dijo que era la madre del Creador. Solo a Juan Bernardino, a su tío, fue que le dijo que el nombre de Guadalupe. Pero hay muchos dicen, bueno, no, se entendió mal, es Guadalupe, que quiere decir la que pisa la serpiente. Entonces los españoles dijeron, no, dijo Guadalupe. Pero si vemos, no hay ninguna relación de la Virgen de Guadalupe de Extremadura con la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, ¿no? Incluso tú anotas otro apelativo que es Ololope, ¿no? Podría ser, lo que pasa que recordemos que la escritura mexicana, la escritura náhuatl, era pictográfica. Entonces es como lo oían, lo escribían en los caracteres de nuestro alfabeto, ¿no? Entonces sí puede ser, el pronuncian es como ellos lo escribían, como lo oían, porque ellos no, nuestros mexicanos no tenían escritura, era a través de figuras pictográficas, y ellos no tenían la G, recordamos que no tenían la G, no pronunciaban la G. Entonces al parecer fue una confusión, aunque el padre Eduardo Chávez siempre ha dicho no, fue Guadalupe, y yo sostengo que no, y tiene razón de por qué no, aunque con el padre Chávez yo no entraría en discusión, ¿no? Si él lo dice, pues tiene la verdad, y yo tengo la verdad es relativa, no es absoluta, pero yo creo que sí es lógico pensar la que pisa la serpiente, la Virgen del Apocalipsis, ¿no? Okay. Coa, serpiente, y Etzupe, la que pisa, y el dios principal del panteón
mexicano del panteón azteca era Quetzalcóatl. Y es un dragón, es una serpiente emplumada, es una serpiente. Entonces, si cae dentro de la lógica, la que está pisando a la serpiente está pisando a Quetzalcóatl, está pisando al dios, al dios al que se va a sustituir. Y una pregunta que debí de haber hecho al principio, Ricardo. Tú eres abogado, eres maestro en lenguas españolas. ¿Por qué dedicarte a hacer este diccionario sobre la Virgen de Guadalupe? Bueno, primero el tema es apasionante. No se necesita ser... recordemos que muchos de los grandes historiadores han sido abogados. No, claro, no estoy diciendo que es un gran historiador ni nada, ¿no? Pero Alfonso Caso, y podemos hacer un etcétera, han tenido la formación de abogados y de letras. ¿Por qué? Porque el tema en sí es apasionante. Porque cuando leemos, pongamos en la forma científica, ya no irnos de que fueron históricamente, tratarle de dar la explicación, que fueron los evangelizadores, en un principio los franciscanos. Porque recordemos que llegó aquí a México Fray Juan de Zumárraga como obispo electo por los problemas que tenía Carlos V con Clemente VII. Entonces él no vino como obispo, él vino como electo, ¿no? Y aparte de como electo, vino como protector de indios. Entonces su labor era de protector de indios más que obispo, porque él no era obispo. Él hasta el 36, de 1536, o sea, ya habían pasado las apariciones, cuando lo llaman a España para regañarlo porque tenía muchas acusaciones de que estaba destruyendo. Muchos dicen, no es cierto, Zumárraga no destruyó. No, sí destruyó. Zumárraga no venía a hacer museos, venía a evangelizar, ¿no? Entonces, en un principio, pues los franciscanos, pues apareció la Santísima Virgen ante un franciscano, ante el obispo electo, ¿no? Que era Fray Juan de Zumárraga. Después con Montúfar, que era dominico. Pero ya el mito en sí, si le llamamos mito, porque el mito es mentira, ¿no? Y yo no creo que sea mentira eso, hay algo muy serio en todo esto, porque las investigaciones de Smith y Callahan, que sirvieron a la NASA, nos dicen que no es una pintura. La cara, el manto y la túnica son inexplicables. ¿Qué color? ¿De dónde vienen esos colores? Dicen, no, ese turquesoide, ¿verdad? Es un azul Bremen, y viene desde el siglo XIV, y viene de eso mucho desde el siglo XIV, y sobre todo en pinturas del gótico internacional, que se llama así, esta forma pictórica. Pero no, llega Callahan y llega Smith a la conclusión de que si fuera ese verde con esa técnica, ya se hubiera decolorado. Recordemos que Bartolocci hizo el experimento de que un ayate con las mismas características del ayate de Juan Diego tiene un promedio de vida en las condiciones que se encuentran en la colina del Tepeyac de 25 años. Nosotros estamos por cumplir 500 años. La técnica de la cara, la técnica de la túnica, la técnica del manto son por color. Estamos hablando de experimentos con instrumental de la NASA. Muchos dicen, la NASA no, nunca ha investigado. Son señores que trabajaron para la NASA con la tecnología de la NASA. Sí hay agregados, el ángel está agregado, está hecho muy gordo, se le está cayendo partes de pelo, las alas es unas alas no de un ángel, sino de un águila, ¿no? Encontramos
con poca técnica pictórica el ángel, ¿no? Que dicen, ¿quién es ese ángel con alas de águila? No con alas de ángel. Muchos dicen, es Juan Diego. Pero hasta allí la dejamos, ¿no? Eso está agregado. La luna está agregada. Todo el códice, ¿verdad? El Nahui Nolin, la flor de 4 pétalos que tiene la Virgen, está agregado, todo eso está agregado. No vamos a cerrarnos como el padre Chávez, que dice, no. Callahan se equivocó y Smith se equivocaron. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que el padre Francisco de Florencia, sabemos que el primer libro que ya se escribió sobre la Virgen fue en el año 1648 y fue Miguel Sánchez, ¿no? Después Lazo de la Vega, que tomó el Nican Mopogua y el Nican Moctepana, ¿no? Uno son los milagros de la Virgen y el otro es la historia de las apariciones. Y por último el padre Francisco de Florencia en 1688. Ellos ya hablan del ángel. Sí. Entonces nosotros creemos, o sea, quitando muchas teorías, son teorías, hipótesis, ¿no? El ángel posiblemente fue agregado por ahí de 1536-37. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII estos autores, sobre todo el primero, Miguel Sánchez, que fue el primero que escribió un libro sobre la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de 1648, más de 100 años de la aparición, ¿no? Pero todos ellos se basan en un libro que posiblemente fue escrito 4 o 5 años después de la aparición, que es el Nican Mopogua, por don Antonio Valeriano, que venía del colegio de Tlatelolco, discípulo de Bernardino de Sahagún. Ya la copia que se hizo, porque ahorita tenemos 3 copias, el original se perdió, no sabemos dónde está el Nican Mopogua. Hemos encontrado antes del Nican Mopogua que Juan Guerrero escribió un tanteo más o menos parecido al Nican Mopogua, y seguramente fue antiguo, más antiguo que el Nican Mopogua. Pero ¿quién es este Juan Guerrero? Este Juan Guerrero era el que le decían la lengua, o sea, el traductor de Fray Juan de Zumárraga, porque Fray Juan de Zumárraga no sabía hablar mexicano, no sabía hablar náhuatl. Entonces tenía, en el momento del milagro guadalupano, estaba Juan Guerrero, era el que estaba traduciendo lo que le estaba diciendo Juan Diego a Zumárraga, y lo que le decía Zumárraga se lo traducía Juan Diego. Es beato ahorita, se está beatificando Juan Guerrero. Sí, importantísimo Juan Guerrero, no era cualquier cosa. Sí. ¿Por qué? Porque llegó a ser rector de la Universidad de México, de la Pontificia. O sea, era un hombre de mucha inteligencia y de mucha valía. Y él escribió 4 o 5 hojas, que es más antiguo que el Nican Mopogua, en el que ya nos habla de las apariciones, de las 5 apariciones. Pero ya como base pues tomamos el Nican Mopogua. Tenemos afortunadamente aquí en la Biblioteca Lorenzo Boturini de la Basílica de Guadalupe, tenemos 2 ejemplares, y otro ejemplar lo tenemos en la biblioteca bueno, no lo tenemos, lo tienen en la Biblioteca de Nueva York. Esta Biblioteca de Nueva York hemos tratado de investigar por qué lo tienen, ¿no? Si es un documento tan importante para nosotros, es nuestra carta de naturalización, es nuestra acta de nacimiento, y lo tienen. Yo traté de ver en Relaciones Exteriores si podíamos recuperar el documento que está en la Biblioteca de Nueva York, pero parece que no, porque recordemos que Francisco Ramírez, el que era el bibliotecario de Maximiliano, tenía el ejemplar. Ese ejemplar había pertenecido a don Carlos de Sigüenza y Góngora.
ese que tenía don Carlos, ese ejemplar que tenía don Carlos Cifuentes Góngora, había pertenecido anteriormente a Alves Clesochi, pero después llegó a los documentos de Boturini y después llegó a la biblioteca, lo que se estaba formando con Maximiliano, la Biblioteca Nacional, que después la formó Benito Juárez. Y el documento Fernando Ramírez lo sacó de México cuando fusilaron a Maximiliano, se lo llevó a Europa y al no tener dinero, él lo vendió y lo compró la Biblioteca de Nueva York. Y por eso el documento más completo, copia del documento más completo que tenemos del Nican Mapogua, que es el que da origen a todo el acontecimiento guadalupano, con el que podemos decir iniciamos el acontecimiento guadalupano, donde nos narran los personajes, Juan Diego, Zumárraga y todo eso, todo el acontecimiento. El más completo ejemplar lo tenemos en Nueva York. Y tú hablas en un momento dado en el diccionario de otros 3 documentos que también están escritos en náhuatl, ¿no? No, hay muchos documentos que pongamos. El pregón de Atabal. Uh-huh. El pregón de Atabal es importante porque el pregón de Atabal es una serie de poesías que se hacen con el atabal, con el tambor. Okay. Pero es importante, ¿por qué? Porque después de la aparición, de la última aparición, que fue el 12 de diciembre del año de 1531, el padre Mariano Cuevas encontró un documento, un pequeño documentito, así, y no recuerdo si fue en el archivo de Indias o Simancas, de Indias, en el que Zumárraga está invitando a Hernán Cortés a la procesión para que lleven a la ermita la imagen que se había aparecido. Y hay una serie de todo, pues sería muy largo extendernos en esto, ¿no? Porque se llega a la conclusión de que es Hernán Cortés al que están invitando, porque dice ya al Marqués de Oaxaca, y ya era Marqués de Oaxaca cuando se estaba, y a su esposa. Entonces quiere decir que el pregón de Atabal está fechado en máximo, dicen, sería en el 36, no está en el 36, debe de ser, si fue en diciembre, el 12 de diciembre, fue por ahí de máximo en el 32, cuando llevaron la procesión, o hasta el mismo fines, porque fue el 12, posiblemente fue a fines de diciembre del 31, en el que Francisco Plácido hizo este pregón, este canto, en el que están exaltando a la Virgen de Guadalupe, que ya la llevan en procesión a la ermita. Muchos dicen, pero la ermita, como en tan poco tiempo le hicieron. No, la ermita ya estaba, y estaba hecha en advocación a la Santísima Virgen. No, pero ya cuando llegó la Virgen de Guadalupe, se empezó a adorar allí a la Virgen de Guadalupe, porque ya llevaron el ayate. Ricardo, ¿cuántos años de estudio, de investigación para llegar a tener en tus manos el texto final del breve diccionario guadalupano? No, fíjate, bueno, al escribirlo, ya teniendo el material, pues ya... No, por eso, la investigación. Pues eran, pues desde que tuve conocimiento del Nican Mapogua, pues unos 10 años, yo creo. ¿Y cómo descubres el Nican Mapogua? Bueno, se llega, bueno, primero porque leí el libro de Thompson, en el de la imagen de los ojos de la Virgen de Guadalupe, en el que un hombre que trabajó para la IBM hace ampliaciones del ojo de la Virgen de Guadalupe
más de 3,000 veces el ojo de la Virgen, teniendo como antecedente antes de un fotógrafo de apellido Salinas, en que dice, miren los ojos, se ve la imagen de, al parecer, de Juan Diego, y sí se ve a simple vista, no, se ve más o menos la figura. Entonces, pues cada quien ve lo que quiere ver, no es una mancha, ¿no? Pero ya cuando se hacen las ampliaciones, no es una figura, son 13 figuras. 13 figuras. Y la misma proyección del ojo, así, en uno y en el otro. Todos los que sabemos un poquito de pintura, sabemos que ni el Giotto, ni el Cimabue, ni el Piero de la Francesca, ni el Antonello de Messina, ni Leonardo, ni Juan de Juanes, ni Tiziano, ni Veronés, el que quieran decirlo, puede hacer eso. Entonces, en los ojos decían, es óxido de hierro pintado los ojos. No, no es óxido de hierro. Los ojos de la Virgen de Guadalupe están vivos. Dicen, sí es verdad. Bueno, ve los estudios que hizo Thompson, los que hizo el señor Salinas, ¿no? Allí está. Si tú crees o no crees, es otra cosa. Pero allí están los estudios científicos, ¿no? La cara de la Virgen no es pintura. Muchos dicen, ¿qué sería? ¿Óleo? No, no es óleo. El óleo estaba ya muy estudiado, ya lo había, Rogelio van der Velde y Jan van Eyck, que fueron los holandeses que descubrieron la técnica de la pintura en óleo, ya estaba muy estudiada. Dicen, es tempera, es fresco, ¿no? Estos dos estudiosos de la NASA, de nombre Callahan y de nombre Smith, dicen, no es pintura. Lo que sí te vamos a quitar, el ángel sí está pintado. Las estrellas, aunque muchos ahora están discutiendo, no, es que era como estaban las constelaciones en el solsticio de invierno del 1531. Para mí, es mentira. Las estrellas sí se están perdiendo, se están decolorando, descarapelando, se están cayendo. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo está rechazando todo y va a quedar la imagen de la Virgen como se le apareció a Juan Diego. Dicen, bueno, aquí nos surgen dudas, ¿no? Primero, la Virgen se nos parece a una mujer de 14, 15 años. ¿Por qué se nos aparece de 14? Si nosotros sabemos por Epifanio el monje, que fue el primero que hizo una biografía sobre la Santísima Virgen, estamos hablando del siglo IV, es todavía la patrística. Él dice que la Santísima Virgen murió a los 56 años. Otros dicen, otros que son los menos, dicen, no, ya murió muy anciana. Sí, pero estamos hablando del siglo I de Cristo, el año 44. A los 56 años ya era un anciano. Si Juan Diego a los 57 años dicen que era un ancianito, ¿no? ¿Quién sabe cuántos años tendría Juan Bernardino? Pero la Virgen ya decían a los 56 años ya era una. Y se nos presenta como una cara de una niña, porque sin los retoques, en las fotografías que tomaron en el 29 antes de la Guerra Cristera, sí tiene otro rostro, de una niña, ¿no? Embarazada posiblemente sí. Otro mito es el que dicen, se ha experimentado, y decía el padre Lori, le tomaron y se oye el latido. No, eso es una mentira. Le tomaron la temperatura al yate y tiene 36 grados. No es verdad eso. Eso de dónde lo sacó Lori, ¿no? Y muchos siguen, porque uno dice una mentira y se repite y se repite. No, nada de eso. Es mentira, ¿no?
Sí sabemos, pongamos que las manos se las acortaron. Ok. ¿Por qué se las acortaron? Porque tenía manos europeas y le hicieron manos mexicanas, más cortitas de dedos y más regorditas. El emplace que trae aquí en la mejilla, sí se ve que hay un retoque que hasta fea la Santísima Virgen, sí. O sea que el diccionario también viene para los antiaparicionistas, que dicen, es que no hay, en el siglo XVI hay un silencio. No. Fray Juan de Zumárraga sí escribió. Y hay testigos, bajo protesta de decir verdad y de juramento, de que vieron en los escritos de Zumárraga. Pero el convento de Victoria, donde posiblemente Zumárraga los mandó, se quemó. Aparte de eso, recordemos que con la audiencia Zumárraga traía pleito casado. ¿No? Entonces, Zumárraga en el 32, si la aparición fue en el 31, en el 32, Zumárraga ya no estaba en México, ya la habían llamado de España a que respondiera a todo lo que decían que estaba haciendo de atrocidades, calumnias, ¿no? Pero al final, Zumárraga no escribió nada, porque si fue en diciembre del 31 y en el 32 ya estaba en España, ¿para qué iba a escribir España si él ya estaba en España? Y una pregunta, Ricardo. ¿Esta tradición guadalupana cómo se extiende hoy en día en el siglo XXI? ¿Cómo se extiende? Sí, cómo llega y cómo se modifica, porque obviamente la visión incluso de los que son católicos, pues cambia. Pues no ha cambiado tanto, ¿no? Porque pongamos, yo recuerdo que cuando estaba en la Secretaría de Turismo, nuestra Basílica de Guadalupe es el templo mariano más visitado del mundo. ¿No? Supera, es más, no templo mariano, cualquier templo cristiano solo podría ser comparado con el Vaticano, con San Pedro. Porque si decimos otra, Santa María la Mayor, ¿no? Donde están ahorita los restos del Papa Francisco, ¿no? Donde está la Virgen de las Nieves. No llegan los peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo ha cambiado? Poco ha cambiado, porque si nosotros vemos, todavía hay la danza. Es más, si tú ves la imagen de la Virgen Guadalupana, la Virgen de Guadalupana trae el paso de danza, está danzando, ve la rodilla, está danzando, por la comunión que hay entre la danza y lo sagrado. En la basílica siguen danzando, ¿sí? Al contrario, se ha ido acrecentando. No, yo no digo el culto, pero la visión es diferente. Bueno, todo tiene que cambiar, ¿no? Y eso es a lo que me refería, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ahora en el siglo XXI? Que además, bueno, puede haber la misma devoción o más devoción, pero el número de... Lo que tú dices es cierto, o sea, es el templo más visitado del catolicismo, ¿no? Pero el número de católicos también va a la baja, en todo el mundo. Sí, claro. Entonces, que el fervor por la Virgen se mantenga, quiere decir que hay una visión que se prolonga en el siglo XXI y que es diferente a la que había en el siglo XV, donde a lo mejor era obligatorio. Bueno, el siglo XVI. Pues ya podríamos mejor decir 17, porque recordemos que se aparece en el 31, ya estaba avanzado. No, fíjate que eso fue el problema que tuvieron desde el mismo siglo XVI los franciscanos. ¿Por qué? Porque se estaba adorando a la Santísima Virgen. Y aquí era evangelizar que adoraran a Jesucristo, no a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, ¿cómo ha bajado el catolicismo?
Bueno, sí, que eso pues, es lo que se ve no se juzga, ¿no? Sí se ha bajado el catolicismo, pero aquí estamos hablando de un fenómeno del guadalupanismo, ¿no? A lo mejor dice, yo no creo en los santos, ¿no? En la santidad, no creo, me voy a otra iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero siguen siendo guadalupanos. O sea, como que hubo un partaguas y ese fue el problema que tuvieron los franciscanos con Montúfar. ¿Por qué? Porque están exaltando el culto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es diosa, es la Madre de Dios, no es diosa. Y ustedes están haciendo ya el culto a Guadalupe y están olvidando a Dios. Y por eso hubo el problema, repito, de los franciscanos con los dominicos. Porque los dominicos, Montúfar sobre todo, fue el que creó la segunda ermita. Y Montúfar hablaba de el culto a la Virgen. Y parece que fue hasta el que inventó, y fue el que dicen que, otra teoría, ¿no? De que al pintor, a Marcos de Aquino, un pintor indígena, fue el que le mandó a hacer el ayate, ¿no? Sí, yo diría, sí, tienen razón, ¿no? Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el ayate, volvemos a Smith y a Callahan, uh-huh, ¿no? Porque estamos hablando de ciencia uh-huh, y dura. No se puede hacer una pintura en un ayate. Okay. No está preparada, ¿no? Uh-huh. Segundo, en el infrarrojo no hay preparación, no hay dibujo, no hay boceto, no está boceteado, ¿no? Las imperfecciones de la Virgen, el mismo ayate las hace perfecciones, pongamos el llave, le hace que sobresalga y es un borde que tiene, ¿no? El ayate, hay partes del ayate que ya están rotas, uh-huh, están, ¿no? Porque el ayate está en dos partes, está una costura en medio, ¿no? Y sin embargo no se ve, ¿no? Entonces pues allí Montúfar dice, bueno, muchos lo acusaron, no, mandó a Marcos de Aquino y Marcos de Aquino hizo la pintura. Sí, pero en las condiciones que está el cerro del Tepeyac, mejor digo la colina del Tepeyac. ¿Por qué? Porque tiene una altura de 40 metros, uh-huh, es muy chiquito. Uh-huh. El Cerro de Guadalupe es el más pequeñito, ¿no? Entonces, Montúfar dice, bueno, Montúfar dice, lo mandó a hacer y trató para evangelizar. No, pero si los franciscanos no querían evangelizar de esa manera, y mucho menos allí hubiera habido el divorcio. No sabes, eso no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe de Extremadura, ¿no? Que es una Virgen morena, es una Virgen también negra, uh-huh, ¿no? Como todas las vírgenes negras, la de la Candelaria y muchísimas vírgenes, pero nuestra Virgen de Guadalupe no es una Virgen negra. Es más, se ha oscurecido. Okay. Y es más, es una mentira que es una Virgen mexicana, que tiene rasgos indígenas. No, rasgos indígenas tienen los murales, las mujeres que pintan los murales de Diego Rivera. Uh-huh. La Virgen de Guadalupe no tiene por qué andarse disfrazando, la Virgen María no tiene por qué andar disfrazando, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se aparece en África va a ser negra, o se aparece en Asia va a ser amarilla, ¿no? Hay todavía son muchas incógnitas. Yo creo que en el tema no se puede, no podemos poner el punto final. Ahorita el padre Eduardo Chávez está haciendo una bibliografía, uh-huh, sobre la Virgen de Guadalupe, y ya va más de 5,000 libros que funde hacer la refundición en su obra, que está próxima a salir. ¿Y qué es lo que sigue en este tipo de estudios, en tu caso? En este tipo de estudios sobre la Virgen, sobre todo lo que rodea al fenómeno guadalupano,
Después de este diccionario, ¿qué sigue? Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que cada ficha es motivo de estudio, ¿no? Pongamos, es el descubrimiento, el que busca encuentra. Pongamos, me dicen en el Archivo General de la Nación, ¿no?, que en 3 renglones un hijo de un conquistador que se llama Andrés de Tapia está reclamando la herencia porque su padre fue conquistador, ¿no? Pues que le corresponde a él por ser hijo de conquistador, que le den algunas parcelas, que le den... Se encuentra en el Archivo de la Nación 3 parrafitos en el que el hijo del conquistador, Andrés de Tapia, dice, ¿verdad?, que eso le corresponde porque ellos están allí desde el año de 1531, fecha en que se apareció la Santísima Virgen. Okay. Entonces allí ya le diría yo a García Escabalceta, ¿verdad? Ya le diría a Juan Bautista Muñoz, que fueron los que empezaron con todo este embrollo de antiparisionistas, ¿no? A ver, este hombre es contemporáneo a la Santísima Virgen, a la aparición de la Santísima Virgen en el Tepeyac, ¿no? Está diciéndonos, encontramos esto, de que en 3 renglones está diciendo, fue en la fecha de que desapareció la Santísima Virgen, y estamos hablando del año de 1531, digamos, como también en los anales, llegamos a que sí es 1531, en el que se están hablando en varios anales, ¿no?, que se encuentra la fecha. Entonces allí le diríamos a Escabalceta, le diríamos a Muñoz, a Juan Bautista Muñoz, le diríamos, tú dices que en el 16 no hay ningún documento. Allí está una prueba de que sí, en el siglo XVI están hablando de que en el 31 se apareció la Virgen. Y así es descubrir, pongamos, si yo voy al archivo de Simancas a lo mejor, o al archivo de Indias, o al archivo de la Nación, y sé lo que estoy buscando, ¿por qué no voy a encontrar cartas de Zumárraga? ¿Por qué no voy a encontrar? Está todo por descubrir. Se descubre pongamos en esto que estoy diciendo, en el Archivo General de la Nación, se descubre que ese señor Tapia, ese señor Andrés de Tapia, está diciéndonos en el siglo XVI que en el 31 sí se apareció la Virgen. Entonces, ¿qué se espera uno? No, bueno, los descubrimientos es como el Newton que le cae la manzana, ¿no? Todavía está mucho por descubrir. Era muchos ver todavía, ahorita digo ahorita, fíjate, es muy bonito decir ahorita, ¿no? Porque es algo muy mexicano de nosotros, el diminutivo, ¿no? Sí. Y en el Nicanopogua, que es de una belleza, ¿no? Y la Virgen le dice Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeñito de mis hijitos, ¿no? Y Juan Diego dice, dime, niña mía, ¿cómo amaneciste? ¿No te duele tu cuerpecito? Así dice del Nicanopogua, ¿no? Es la forma de nosotros, de los mexicanos, de hablar en formas diminutivas, ¿no? Sí. Pues entonces pongamos en que el Papa Francisco desapareció los archivos secretos vaticanos para ya quitarle lo de secretos, y ya hay una apertura. Entonces ahorita podemos ya meternos a más documentos, buscar más documentos, y posiblemente encontremos mucho más documentos que antes, que teníamos pues prácticamente imposible meterse a esos tipos de archivos, ¿no? Es más, en la Lorenzo Boturini, que es la biblioteca de la Basílica de Guadalupe, yo creo que todavía hay mucho por encontrar, mucho. Podemos encontrar pues dicen, bueno, Zumárraga no escribió nada, ¿no? Bueno, no tenemos nada, podemos encontrar, pero también podemos decir
Recordemos que en aquel entonces era la tradición era oral, Ujú. pero también podemos decir, Zumárraga trajo la imprenta, pero ¿hasta cuándo la trajo? En el 31 no teníamos imprenta, ¿no? Hacer un libro era carísimo. Ujú. No teníamos imprenta, tenía que ser en Europa. Es más, tuvieron que pasar 1648, más de 100 años, para que Miguel Sánchez publicara el primer libro sobre las apariciones de la Santísima Virgen. Los demás eran manuscritos, y además los indígenas tenían mucho la tradición oral. Los viejos contaban. Pero estaba toda la tradición del manuscrito del Colegio de Tlatelolco. Sí. Y ese es otro lugar donde puedes investigar, porque la gran mayoría de las fuentes del Colegio de Tlatelolco no están en México. No, nos saquearon. Es más, recordemos cuando... La vendieron. Bueno, eso lo vendieron. Eso lo vendieron, lo que ya habíamos hecho, pues eso sí lo vendieron, ¿no? Sí. Según me explicaron que sí lo vendieron. No, pero cuando vino la guerra del 48 de los Estados Unidos, sí saquearon mucho, se llevaron muchos archivos. Es más, yo hago la pregunta, conozco la respuesta, pero, o sea, es una pregunta ociosa. ¿Dónde están los archivos de Sigüenza? ¿Dónde están los archivos de Boturini? Contéstame, porque yo no me la sé. Pues lo sacaron sí, claro. Fuera del país. Pero si los tiene, digamos, la biblioteca de Nueva York o la británica o algo, bueno, sí. Pero si caen en colecciones privadas. Sí, también. ¿No? Yo he llegado a comprar así libros Uh-huh. que no saben ni lo que están vendiendo, ¿no? Yo compré a un señor por, no sé, 500 pesos, la primera edición de Estrella del Norte de Francisco de Florencia, Uh-huh. en 500 pesos, la edición de 1688. Que Miguel Sánchez, Lazo de la Vega y Florencia son los tres pilares fundamentales de los que nos habla Francisco de la Maza, de que son los evangelistas guadalupanos, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede encontrar una biblioteca de alguien que muere y la vende, y allí encontramos joyas. Uh-huh. Sí. Yo, el 70% de mi biblioteca han sido de gente que muere, venden los familiares y dicen llévate todo, y entre eso encontramos joyas. O sea, ¿qué esperamos? No, se van descubriendo, y yo creo que todavía podemos encontrar mucho de Zumárraga. Y Zumárraga, a mí no me cabe la menor duda de que Zumárraga sí escribió sobre el acontecimiento guadalupano. Okay. ¿No? ¿Y dónde está? Bueno, pues hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo. Estamos en el siglo XXI, sí estamos en el siglo XXI, pero muchos investigadores, o sea, son muy pocos los investigadores Uh-huh. que se dedican a, pongamos, yo tengo permiso de ver el museo, el archivo de Indias o el archivo de Simancas, ¿no? Uh-huh. Pero no sé lo que estoy buscando. Pues sí. No soy paleógrafo, nada. Tengo aquí en mi nariz la firma de Zumárraga. No conozco la firma de Zumárraga. Me pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Sí. Ricardo, qué agradable plática, cuánto conocimiento. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Ricardo Colinar 14 @gmail.com. Ok, ahí te pueden escribir y entras en diálogo con ellos. Con mucho gusto. Ok, y el libro está en el catálogo digital de Bonilla Artigas Editores. Pues qué bueno, y sobre todo agradecer a la editorial que acogió esta obra, ¿verdad? Porque muchos piensan que es una obra de tipo religioso, y claro que sí, Uh-huh. pero también es de tipo histórico. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros aquí a la librería Bonilla. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me negaré a decirle ex siempre, como @cernícalo, en Blue Sky como @cernícalo,
Y les recuerdo que tenemos este proyecto junto con Bonilla Distribución y Edición que se llama Artefacto de Letras. Tenemos nuestro website, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro TikTok, nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, nuestro Twitter y próximamente vamos a tener también nuestros Spotify, 2 podcasts que vienen ya para Spotify en unos días. Ricardo, no me queda más que darte las gracias y próximamente espero volver a platicar contigo. Estoy a tus órdenes y muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos, muchas gracias. Nos vemos la próxima vez aquí en la librería Bonilla y hasta la próxima.